Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio, y BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Mirada Financiera de este viernes 17 de octubre y como todos los viernes me acompaña Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gémenes Consultores. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Paulina, ¿tú? Lo voy a decir al aire. Dilo Nuevamente al aire. Estoy enojada por la foto que publican tuya. Hoy día, obviamente, que está hablando en distintos medios de comunicación, entre ellos, por ejemplo, el diario La Tercera, y sale una foto de Alejandro Fernández que no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver. Es para que no me reconozcan en la calle. Ah, parece, yo creo. O sea que un llamado de atención, porque la verdad que esa foto hay que rectificarla. Para bien, estoy diciendo, por supuesto. Vamos, Alejandro, a ver cómo han estado las... Hay alguno que dice que no tiene arreglo. Ah, ¿sí? Claro. No, pero por lo menos ahí tienen varios kilos de más. Ahí tienen muchos kilos de más en esa foto. Sí, de todas maneras. Bueno, ustedes no nos pueden ver, pero yo doy fe de lo que les estoy diciendo. Bueno, vamos a las bolsas. ¿Cómo han estado en el día de hoy? Un día de recuperación a nivel global. Ya era hora. Ya era hora, ¿no es cierto? Salvo, Sí. fíjate que Asia, el Nikkei de Japón descendió en el día de hoy un 0,40%. A lo mejor siempre toman como El día anterior, el rezago claro. del día anterior. Sí. El Hang Seng de Hong Kong arriba, un 0,53, y Shanghái un 0,65 abajo. Europa, todas las plazas cerradas ya, pero en alza y bastante positiva. El FTSE 100 de Londres 1,85, K40 de París 2,92, DAX alemán 3,12, IBEX 35 un 2,97%. Pero obviamente que esos valores, lo habíamos comentado en el día de ayer, no son capaces, ¿no es cierto?, de volver a foja cero a la bolsa de este continente, porque la verdad es que había perdido todo lo que había ganado durante el año. Así es, lleva mucho tiempo con caídas muy fuertes y esta recuperación de hoy, vamos a ver si es algo más que un veranito de San Juan. un veranito así muy cortito y que el lunes vuelve al rojo. Bueno, Estados Unidos también está en azul, el Dow Jones sube un 0,77, Standard & Poor's 1,56, Nasdaq 1,41%. A nivel local está la bolsa casi plana, pero bajando el IPSA un poco hasta ahora, un 0,05, y el IXPA aumenta un 0,01. La verdad que muy planos los valores de la bolsa local. La verdad que el cobre terminó una semana bastante malita, con una baja de un 1,02 durante la semana. Hoy día tuvo una leve baja, un 0,02, y ya se está hablando de $3, pero cerrado, 3,00686. Que también bajó, yo me imagino, por la baja que hace en el día de ayer el Banco Central de la tasa de política monetaria, fue el precio del dólar, que terminó en 586,28 comprador y 586,75 vendedor. ¿Tú crees que eso le pega tan fuerte? Yo creo que algo le pega, pero tal vez muchos se están preguntando por qué bajó el tipo de cambio en vez de subir, que es lo que normalmente ha ocurrido cuando el Banco Central baja la tasa. Tal vez porque dijo claramente que esta era la última baja, y hay algunos, por lo menos, que estaban esperando que el proceso de baja continuara un par de veces más. Y a lo mejor el mercado tenía internalizada ya esta baja, entonces obviamente que no le pegó tanto a la divisa. Sí, yo creo que estaba bastante internalizada, sobre todo los últimos días en que entre la baja del precio del petróleo internacional y la baja del tipo de cambio habían abierto un espacio, una ventana para que el Banco Central bajara la tasa, a pesar de que no tiene mucha presentación, ¿no es cierto? Después del IPC 0,8 de septiembre, 4,9% en 12 meses. Y la recomendación del Grupo Política Monetaria de también mantener la tasa en 3,25. Una vez más. Y con perspectivas de que la inflación supere el 5% en los próximos meses. O sea, claramente... ¿Qué te pareció lo que dijo el Banco Central con respecto a ese tema? Bueno, lo viene diciendo hace mucho tiempo. El problema es que... algo estacional. Claro, que esto ya dejó de ser algo transitorio. Yo creo que la clave está en lo que suceda con el tipo de cambio de aquí en adelante. Porque si el tipo de cambio sigue subiendo, que no creo que sea el escenario más probable, pero si siguiera subiendo, la inflación va a seguir para arriba, no va a volver ni al 4% y menos al 3% que es la meta. Ahora, yo creo que el mercado el Banco Central está aprovechando también, no sé si llamarlo ingenuidad del mercado, que está anticipando una inflación de menos de 3% para el año que viene. Entonces, obviamente, si el Banco Central ve que el mercado está esperando eso, no le cuesta mucho tomar la decisión de bajar la tasa. A pesar Ingenuamente, ¿por qué? ¿Cuál es tu perspectiva?
Yo creo que la inflación puede bajar, o sea, va a bajar en un escenario en que el tipo de cambio más bien tiende a mantenerse estable. Deja de haber presiones adicionales para que la inflación siga subiendo, para que los transables en particular sigan subiendo, y por lo tanto eso debiera llevar a una reducción gradual en la inflación, pero probablemente hasta algo más bien cercano al 3,5% y no otra cosa. Ahora, un tema que no hay que ignorar es el efecto de shocks puntuales, que efectivamente, como su nombre lo dice, son puntuales, son por una vez, pero que, dada la importancia de la UEF en nuestra economía, van generando alguna inercia, y de hecho ya la hay. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar en marzo próximo con los costos de los colegios? Seguramente van a subir más que este año. ¿Qué pasa con aquellos precios que están indexados a la UEF como el servicio doméstico? El arriendo, van a seguir subiendo. Y lo otro... Las ventas de casas también. Las casas, sí, pero las casas no están en el IPC. Lo otro es, ¿cómo que se llama? La electricidad. Hay 4 o 5 decretos que están pendientes en su toma de razón, y alguno puede que se aplique antes de que termine este año, pero a estas alturas está pareciendo bastante probable que más bien queden para el próximo. Y eso va a significar un alza importante en la electricidad. De nuevo, todo por una vez, todo cambio de precios relativos, nada que uno pueda considerar inflación permanente, pero con los efectos de segunda y tercera vuelta, por el hecho de que tenemos UEF que afecta a muchos precios, eso puede comenzar a hacerse un poquito más endémico y a costar un poquito más bajar la inflación de vuelta a donde el Banco Central la quiere tener de manera permanente. Bueno, algo positivo dentro de este análisis que tú estás haciendo es la baja que han tenido los combustibles. Ya sabemos que eso también le pega a la inflación, y obviamente que la baja que está teniendo el petróleo en las últimas semanas ha sido bien importante. Absolutamente, pero es algo respecto a lo cual no podemos confiarnos mucho, porque así como bajó violentamente el próximo año o los próximos meses, podría revertir esa baja. No sabemos, o sea, hasta ahora, por ejemplo, la OPEP no ha tomado ninguna decisión respecto de cortar la producción. Hay una sobreoferta, ¿no? Hay sobreoferta, pero también hay una caída en la demanda. Y la OPEP muchas veces ha tomado la decisión de recomendar a sus miembros de reducir la producción. No siempre se cumple eso, o no en la medida en que se trata de hacer, pero podría ser una decisión que se tome. ¿Cómo esas recomendaciones, Alejandro, tienen cada uno ciertas cuotas, claro, así como cuotas de producción? Sí, claro, absolutamente. ¿Y depende de país en país? Sí, ¿De qué depende? Son cuotas de producción que tienen un origen histórico y que han recogido, por ejemplo, la caída en la capacidad de producción en Irán y en Irak. Después de la primera guerra del Golfo, el año 91, y después de la invasión a Irak posteriormente, bueno, la capacidad de producción de Irak quedó destruida. O sea, si mal no recuerdo, antes de la primera invasión producía entre 3 y 3,5 millones de barriles diarios. Esa producción se redujo a una sexta parte o algo así. Y hasta hace poco, no he visto los datos más recientes, pero hasta hace poco no se había recuperado a los niveles que tenía históricamente. Entonces, evidentemente, la capacidad de producción de Irak o la cuota de Irak está vinculada a la nueva capacidad de producción y no a la antigua. ¿Y cuáles son las naciones que tienen la mayor capacidad de producción? Arabia Saudita. ¿Arabia Saudita en primer lugar? Lejos, y dentro de los miembros de la OPEP. Y además es el país que actúa como regulador. O sea, muchas veces hay otros países que, o sea, en realidad la mayoría de los países está operando cerca del tope de su capacidad, y el que tiene capacidad ociosa es Arabia Saudita. Entonces ellos de repente aumentan la producción para hacer bajar el precio, o a veces la bajan más que otros, pero en general ellos actúan como reguladores de la producción del grupo. Bastante poco libre el mercado. No, sin duda. Es poco competitivo, pero cada vez más la producción fuera de la OPEP está teniendo mayor importancia. Desde luego, lo que ahí es está, Rusia, por ejemplo, también Venezuela. Venezuela no está en la OPEP. Por eso te digo, o sea, sí, fuera de la OPEP está Rusia, Venezuela, sí, Colombia también produce petróleo. Sí, Colombia, Estados Unidos, bueno, el Reino Unido, Noruega, algunos otros países africanos como Nigeria, por ejemplo. Específicamente, ¿te acuerdas cuando se hablaba de la separación, el referéndum para separar Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y Escocia, sí. Escocia, la mayor producción, ahí los pozos petroleros están más cerca de Escocia que de Gran Bretaña. La producción, o sea, claro, eso habría quedado en Escocia, pero es una producción que está en declinación. O sea,
yacimientos están agotándose ahí. Entonces, la producción de petróleo tendrá, no sé, para 20 años más, pero no es una cosa para siempre. Bueno, después de esta interesante exposición, ¿no es cierto?, del mercado del petróleo, me gustaría que volviéramos un poco a la reunión del Banco Central y a las perspectivas, ¿no es cierto?, que hay de esta economía, porque fíjate que Chile es el segundo país que más ha bajado la tasa de política monetaria este año. En 12 meses la recortó en 200 puntos base. Y por ejemplo, ahí tenemos las tasas en el mundo. Brasil, el que lidera las tasas con un 11%. Y bueno, obviamente la que tiene más baja la tasa es la zona euro con un 0,05%. Sí, bueno, el Banco Central cumplió lo que había estado anticipando con bastante claridad, ya sea en las opiniones o discursos del presidente de la institución o en el último IPOM de septiembre, donde se había anticipado que la tasa iba a llegar al 3%. Entonces, lo que decidió ayer el Banco Central, la duda que había era si iba a usar el momento para realizar esta última baja o iba a hacer una pausa. En algún momento pareció probable que hiciera la pausa. Luego, por lo que ya comentamos sobre el precio del petróleo y la baja del tipo de cambio, se aumentó la probabilidad. Pero confirmó con el mensaje que entregó en el comunicado que esta es la última baja, al menos temporalmente. Fíjate que estaba revisando un gráfico estos que muestran un poco la evolución de la tasa de política monetaria en nuestro país. En el año 2008 llegó un 8,25%, la más alta de estos últimos 10 años. Sí. Y en 2009 llegó en algún minuto a 0,5%. Exacto. Lo primero tiene que ver con un error de diagnóstico del Banco Central el año 2007, que bajó la tasa cuando la inflación venía subiendo y después tuvo que recular rápidamente y subirla mucho. A esas alturas, que la tasa estaba al 8,25, la inflación estaba cerca del 10%. Y lo que salvó al Banco Central de un bochorno mayor en el tema inflacionario fue la crisis financiera internacional, aunque tú no lo creas. La que vino después, que hizo que la tasa de política monetaria tuvo que bajar, ¿no es cierto?, el punto más bajo, un 0,5%. Exactamente. Entonces, también se equivoca el Banco Central, como es obvio. Todos los bancos centrales se equivocan. Y esto, ahora, como te decía, yo creo que no podemos descartar que el Banco Central inicie un nuevo ciclo de baja de tasas. ¿El próximo año? El próximo año. Si es que la economía en los próximos, 6 meses no da señales de recuperación clara. Bueno, hemos visto también durante esta semana que cifras como bien importantes que tienen que ver con el comercio, se dieron a conocer las ventas minoristas. Sí. Y si bien tuvieron una alza, pero la verdad que la tendencia es hacia abajo. Vemos como un sector que ha sido tan importante, ¿no es cierto?, y pujante, ¿no es cierto?, en lo que es la producción local, está a la baja. Absolutamente. Yo diría que la economía está estancada en un nivel de crecimiento muy bajo, en torno al 1%. Cuando uno anualiza las cifras de los últimos 6 meses, estamos básicamente en torno al 1%, y no hay evidencia que muestre ni que se está acelerando ni que se está desacelerando. O sea, diría, estamos ahí, y mi impresión es que señales de recuperación, si es que aparecen, no lo van a hacer antes de marzo, abril del próximo año. Bueno, hay que darle tiempo, ¿no es cierto?, a lo que puede ser la evolución o lo que puede ser, se dice que los efectos de una reducción de tasa política monetaria se ven en 6 meses, por lo menos. Pero yo creo que el tema de la tasa aquí es irrelevante para eso. Aquí hay un factor de confianza, de expectativas, incertidumbre, que es mucho más importante, y los efectos de la tasa de interés en realidad son marginales, considerando que hace mucho tiempo las tasas de mercado están muy bajas. Y la misma tasa del Banco Central está en una instancia expansiva desde hace bastante tiempo también. Bueno, hablando de esos elementos, ¿no es cierto?, que no tienen que ver tanto con cifras, sino que tienen que ver con la proyección que tienen las personas, con la certeza de que todo va a mejorar. Está obviamente que el clima, nosotros pensábamos que una vez zanjada la reforma tributaria, la verdad es que iba a comenzar un clima de mayor certidumbre, ya están las reglas del juego, pero ahora nuevamente se desestabiliza con respecto, ¿no es cierto?, a lo que pueden ser las reformas laborales. Y fíjate que estaba leyendo una entrevista que se le hace a político demócrata cristiano, Genaro Regada, y él habla que querer hacer todo en 100 días fue un gran error.
No, el problema, más que querer hacer todo en 100 días, es Querer hacer todo junto. No, querer hacer cosas mal hechas en ese plazo. Si ese es el problema. La reforma tributaria pudo no haber tenido prácticamente ningún efecto si que se hubiese hecho bien. O sea, era perfectamente posible, es perfectamente posible subir los impuestos sin generar impacto negativo en la inversión y en el crecimiento. Es posible hacer una reforma laboral que tenga un efecto positivo sobre el mercado del trabajo y sobre la economía. Pero yo nunca creí que la incertidumbre y los problemas acabaran con la aprobación de la reforma tributaria. O sea, de eso era de la ingenuidad más absoluta, porque por una parte, lo que tenemos ahora es la certeza de que se aprobó una reforma mala, pero no sabemos bien cómo va a impactar a la economía. Eso lo vamos a ver cuando empiece a implementarse, y tenemos 3 años por delante para eso. Exactamente, la verdad que la implementación es progresiva, entonces no se van a poder ver los efectos en 4 años más, y 4 años más va a haber cambio de gobierno, entonces uno puede pensar qué va a pasar con la reforma. Bueno, efectivamente, pero además de eso tenemos, o sea, se sabía hace mucho tiempo que venía una reforma laboral, una reforma a las pensiones, reforma a la salud y reforma constitucional. Entonces, demasiadas reformas para un país tan pequeñito, uno podría pensar. Bueno, yo creo que, insisto, el tema no es de las reformas per se, ni de la cantidad de reformas, sino del fondo de las reformas. No, eso es verdad, porque en el fondo en nuestra sociedad, nuestra economía, se le pueden hacer ciertas, ¿no es cierto? Ya hemos logrado un nivel de crecimiento importante, entonces obviamente se puede lograr ciertos elementos para poder, ¿no es cierto?, llegar a una mayor igualdad, una mayor educación, que son elementos muy importantes ya en la sociedad más desarrollada. Y por algo somos el paradigma ahora de la nueva mediocridad, pues. Me imaginé que iba a tocar ese tema. Yo te lo voy a preguntar tu opinión luego de la pausa. Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, pero ahora yo les quiero comentar que fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. Con trabajo y pasión nos mueve a alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. En sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Y bueno, yo pensé que no iba a decir nada, pero lo dijo. ¿Qué te parece esta editorial del Financial Times y también de las repercusiones que ha tenido a nivel local, con las respuestas que han tenido las autoridades con respecto a ese escrito? Bueno, yo creo que habría sido mejor no responder, porque en realidad las respuestas no fueron muy satisfactorias. Yo creo que hay un punto en esa editorial. Yo creo que fue escrita con su qué. No creo que haya sido completamente inocente, pero yo creo que efectivamente hay razones para pensar que esto no es un problema solo de crecimiento de este año y del próximo, o de una perspectiva que se ve complicada, y desde luego no por lo que está ocurriendo en el resto del mundo, sino que aquí yo creo que hay una baja que no ha sido internalizada en el crecimiento potencial. Yo creo que el 4.3 del que se está hablando ahora es una sobreestimación del crecimiento potencial que tiene la economía chilena en la actualidad.
más bien creo que estaba entre 3,5 y 4%, y eso sin duda alguna califica para ser considerado mediocre en una economía que tiene mucho por crecer y por desarrollarse hacia adelante. Pero más allá de eso, más allá de lo que puede estar ocurriendo puntualmente en el corto plazo en materia de actividad, yo creo que muchas de las cosas que se están haciendo en materia de reforma tienen el signo de la mediocridad, en el sentido que lo que tú decías que por ejemplo la reforma tributaria podría haber sido una buena reforma, pero se hizo mal. Se hizo mal, y la reforma educacional se está tratando de igualar hacia abajo. O sea, creo que el problema no es el énfasis en la redistribución, el énfasis es en la mediocridad que implica que este discurso del lucro contra el emprendimiento, contra la empresa privada, apunta a una situación más bien de estancamiento, a repartir lo que hay, pero no a seguir creciendo de manera tal de que todos puedan disponer de más y de tener más oportunidades, porque en definitiva, yo diría, el 1% al que se critica tanto, ese no tiene de qué preocuparse. O sea, por mucho que le suban los impuestos, tiene como sobrevivir probablemente por varias generaciones. Exactamente, lo hablábamos, ¿te acuerdas? Que sí. El impacto que podía tener la gente de la clase media, que comienza a progresar, que comienza, ¿no es cierto?, a irle un poco mejor, y comienza a tener la posibilidad en invertir en bienes, y obviamente que ahora le van a poner impuestos a los bienes que adquieran y una serie de elementos. Y en general, el hecho de generar un ambiente de menor dinamismo en la economía se traduce inevitablemente en que esas personas van a tener menos oportunidades y por lo tanto menores posibilidades de progresar, de salir de la situación en la que están actualmente, o de mejorar, o que la de sus hijos mejore en el futuro. O sea, de ese punto de vista yo creo que el calificativo de mediocre que nos han puesto, yo creo que se justifica. Bueno, vámonos a analizar un poco la economía internacional. La verdad que fue una semana compleja para Europa. Hoy día, fíjate que no entendí muy bien ese PIB revisado que se da un 3,7%, pero me llama la atención porque al contabilizar actividades ilegales como las drogas, exijo una explicación. No entiendo nada. ¿Qué significa eso? Claro. Nunca lo había escuchado, Alejandro. Bueno, pero se ha dicho. Hay varios países que han hecho ya ese ajuste. No, lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo estudié cuentas nacionales, y bueno, hace mucho tiempo, pero hasta no hace tanto en realidad, se decía que el PIB y en general las cuentas nacionales lo que medían eran las actividades que se hacían en el mercado y actividades legales. O sea, todo lo que se hacía al margen de la legalidad estaba excluido, y el argumento ahí era básicamente porque no se podía medir. Bueno, lo que se ha hecho en los últimos años es buscar mecanismos, así como se mide o se trata de medir la economía subterránea, y probablemente de eso sí has oído hablar. Hay mediciones respecto al tamaño de la economía subterránea en muchas partes. También se ha hecho intentos por tratar de medir la economía ilegal. Y lo que se está recomendando hoy día entonces es que los países incorporen esas mediciones. Yo no sé si el Banco Central en la nueva matriz de insumo producto que está estimando con base en 2013, que se va a publicar en los próximos años, está incorporando no esta novedad metodológica, digamos, pero... Y que, por ejemplo, si se habla de actividades, Alejandro, que son ilegales, ¿cómo las puedes contabilizar? Bueno, indirectamente, si ese es el tema. O sea, antes no se contabilizaba porque simplemente no se consideraba que no había forma de hacerlo. Hoy día yo no tengo del todo claro cómo lo hacen, pero en el caso de la economía informal también es subterránea, no se mide, no pasa por el mercado, no hay datos, pero se hacen estimaciones a través de factores indirectos. En alguna época se medía a través de la evolución del consumo de electricidad, se medía a través de la evolución de la demanda de dinero, o sea, formas indirectas de hacerlo. No sé exactamente cómo se está midiendo ahora las actividades ilegales en el PIB, pero en Europa ya se incorporó en la mayoría de los países. Usted le subió pero muchísimo el Producto Interno Bruto de la zona euro. Efectivamente, 3,7%, esa sería la magnitud de las actividades ilegales que hay hoy día en ese conjunto de países.
Bueno, ¿y qué te parece la situación y un poco la discusión, ¿no es cierto?, que hay dentro del gobierno alemán y también con respecto a la zona euro, que por ejemplo, por una parte Angela Merkel le pide a los privados, ¿no es cierto?, un mayor esfuerzo en inversión para reactivar la economía. Por otro lado, los países de la zona euro le piden a Alemania que no sea tan obtuso, que no sea tan austero y que relaje un poco la billetera para poder, ¿no es cierto?, decirlo en buen chileno, reactivar la economía. ¿Qué te parece eso? Sí, bueno, mira, lo hemos conversado otras veces en términos de que yo tengo la impresión de que Europa va por mal camino, de que sus perspectivas de crecimiento, que se han ido reduciendo por lo demás para este año y el próximo, son la mitad o menos de la mitad del crecimiento histórico, lo que indica que hay un problema más estructural. Entonces yo creo que echarle la culpa o achacarle la responsabilidad a Mario Draghi y al Banco Central Europeo por una parte, o a Alemania por el lado de la política fiscal por otra, yo creo que es tratar de eludir los problemas que efectivamente hay en Europa. Yo creo que sería bueno, sí, que Alemania, que es el que tiene la situación fiscal más sólida, que es además la economía más grande de Europa, hiciera un esfuerzo de gasto en inversión en infraestructura para tirar un poquito más el carro de la economía europea. Pero lo que está pendiente en todas partes, o en casi todas partes, en mayor o menor medida, y desde luego en Italia y en Francia, que son las dos otras economías más grandes de Europa. ¿Viste lo que dijo el premio Nobel de Economía? El economista francés Jean Tirole dijo que vaticina que Francia se estrellará si no hace reformas. Bueno, que ese es el tema. Las reformas estructurales las han estado chuteando desde hace varios años, desde la crisis efectivamente, y por eso hoy día lo vemos claramente en el caso de Japón, lo hemos comentado también otras veces. El impulso del Abenomics, ¿no es cierto? Esto de duplicar la cantidad de dinero, de hacer una expansión fiscal tremenda, bueno, se agotó. Y como no hizo las reformas, ahora tiene un problema enorme. Entonces, en Europa están exactamente en la misma situación y yo me temo que Europa entre de nuevo en recesión de aquí a fin de año. Bueno, estamos casi a fin de año, pero nos faltan datos del tercer trimestre y los datos del cuarto trimestre. Yo creo que luego de lo que sucedió en el segundo, que no creció Europa y que tanto Alemania como Italia y Francia cayeron, entonces no me sorprendería nada que tengan la tercera recesión desde la crisis financiera, lo que es fatal. A lo mejor ese olfato, ¿no es cierto?, es el que está teniendo la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hemos visto con declaraciones, creo que fue en el día de ayer, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, que veía, ¿no es cierto?, con preocupación y que a lo mejor, según él, no iba a terminar el estímulo monetario en octubre. Yo creo que el estímulo monetario en octubre termina. Yo creo que el alza de tasas podría posponerse. Para la segunda parte del semestre. 2015. Sí, porque hay dos cosas ahí. Uno, que la economía mundial se ve un poquito más débil por lo de Europa y por lo de China. Y por otro lado, el aumento en el valor del dólar frente a una canasta de monedas internacionales equivale a una política monetaria más restrictiva. Desde luego baja los riesgos de inflación en Estados Unidos y por lo tanto la necesidad de una política más restrictiva se retrasa un poco. Hoy día hubo dos noticias buenas en Estados Unidos. El aumento, la venta de la confianza. La confianza de la Universidad de Michigan, que alcanzó su nivel más alto desde julio del 2007. Y por otro lado, la iniciación de nuevas viviendas, que también subió bastante fuertemente, superando 6,3%, superó el 1.000.000 de unidades a ritmo anual por segunda vez en los últimos 3 meses, y que hacía tiempo que no llegaba a ese nivel. Para la próxima semana, que se nos está acabando el tiempo, hay noticias bastante interesantes en materia de actividad global, pero particularmente China. Sale el PIB del tercer trimestre y ese es un dato de la máxima importancia porque nos va a mostrar si es que China está realmente desacelerándose o no, como algunos ¿Se espera temen. menos de un 7%? El pronóstico que yo he visto es de 7,2% y 1,8% trimestral, pero vamos a ver. Pero es el dato más importante que sale la próxima semana. Bueno, lo estaremos comentando aquí en Mirada Financiera. Nuevamente se nos hizo corto el programa. Alejandro, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, tú también, Paulina. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.
el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.